Hola, ¿qué tal? Vamos a ver una serie de vídeos sobre la clasificación o la ordenación alfabética de nombres de personas, nombres de empresas y las distintas normas o recomendaciones que se establecen para ese tipo de clasificación. El primer concepto que tenemos que tener claro, la primera recomendación. Ya os digo que no existen normativas al respecto estrictas que exijan que se tenga que hacer de un determinado modo, sino simplemente recomendaciones que aparecen en muchos libros de texto, que son a las que yo me voy a ceñir. Bueno, la primera recomendación, como todos sabréis, es que la palabra ordenatriz, la palabra que va a mandar para realizar este orden, va a ser siempre el primer apellido de la persona. En el caso de que coincidiesen esos primeros apellidos en dos personas, se ordenaría en función del segundo apellido. Orden alfabético de la A a la Z, como todos sabemos, y en el caso de que coincidiesen los apellidos primero y segundo, pasaríamos al nombre. Si aún así hubiese una coincidencia en los apellidos y el nombre de esa persona, pasaríamos a elegir otro tipo de ordenación. Generalmente se recomienda utilizar la ordenación geográfica, es decir, el país donde reside esa persona o la comunidad autónoma, provincia o ciudad. Por ejemplo, de esa lista de tres nombres completos, las palabras ordenatrices de cada uno de estos nombres tenemos Ana Pérez Díaz, Pablo Alarcón Torres y Julio Torres Díaz. Las palabras ordenatrices serán los primeros apellidos: Pérez, Alarcón y Torres. Si procedemos a crear primero una lista de cómo deberíamos de tener en cuenta esos nombres para ordenarlos, quedarían ordenados de este modo: Pérez Díaz y separado con una coma Ana, Alarcón Torres separado con una coma Pablo y Torres Díaz Julio. El segundo paso que haremos será ordenar en base a estos apellidos que tenemos en primer lugar. Por lo tanto, comenzaremos por el apellido más próximo a la letra A, que es Alarcón Torres Pablo. En segundo lugar, el siguiente alfabéticamente, que será Pérez Díaz Ana. Y por último, Torres Díaz Julio. Muy sencillo. Continuamos con otra norma o con otra recomendación. Se recomienda no tener en cuenta los títulos nobiliarios, militares, académicos, religiosos o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, cogiendo los nombres anteriores, tenemos ahora la doctora Ana Pérez Díaz, capitán Pablo Alarcón Torres, monseñor, como título religioso, Julio Torres Díaz. Bueno, pues la recomendación dice que estos títulos que tenemos delante del nombre no tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de realizar la clasificación o la ordenación alfabética. Por lo tanto, ordenado, omitiremos esos títulos nobiliarios y los pondremos al lado del nombre, entre paréntesis, para tener en cuenta que están, pero que no los estamos teniendo en cuenta. Por lo tanto, el orden será exactamente el mismo que antes, pero añadiremos el título nobiliario entre paréntesis a la derecha del nombre de la persona. Segunda norma. Dice que no se considerarán las preposiciones, las contracciones ni los artículos que existan en los nombres. En algunos libros es posible que encontréis que los artículos sí que se considera tenerlos en cuenta, pero las preposiciones no. Bueno, para simplificar este proceso, yo he decidido coger como norma, que sí que aparece en otros libros, que no se consideren ni preposiciones, ni contracciones, ni artículos. Por lo tanto, si tenemos un listado de nombres como Ana de la Torre Díaz, Pau Ferran y Posch, Julio Torres de Cibera, esos artículos y en este caso no tenemos ninguna contracción, pero de la no lo tendremos en cuenta, la I tampoco la tendremos en cuenta y de Cibera tampoco lo tendremos en cuenta, ese de. Por lo tanto, a la hora de ordenar, tendremos que eliminar esas contracciones, preposiciones y artículos que decimos y lo ordenaremos de la siguiente forma: Ferran Bosch, dejaremos la I justo después del segundo apellido para que tengamos en cuenta que está entre los dos, pero no se tiene en cuenta. Torres Díaz Ana de la,
¿vale? No tenemos en cuenta el de la y por eso lo dejamos al final. Torres Cibera, y el de lo ponemos entre paréntesis después del segundo apellido, coma, Julio. Seguimos con una tercera norma o recomendación que dice que los apellidos compuestos separados por un guión se considerarán como un solo apellido. Los apellidos compuestos vienen principalmente porque antiguamente, cuando una familia tenía solamente hijas herederas de esa familia, pues para evitar que se perdiesen los apellidos, se llegaba a un acuerdo con la familia que eran los padres, evidentemente, del marido con el que se casaba la hija. Para que no se perdiese ese apellido al tener descendencia esa familia, pues lo que se acordaba era que se juntasen los dos apellidos y luego se añadiese un tercer apellido. De este modo, los descendientes de esas parejas tenían apellidos compuestos. Por ejemplo, si la hija se llamaba Elena Pardo y el padre se llamaba Pedro García, pues se llegaba al acuerdo de que su hijo, por ejemplo, de nombre Jesús, se apellidase García Pardo, separado con un guión. Así, de este modo, no se perdía el apellido de la madre. Bueno, pues como veis, aquí tenemos un listado de apellidos compuestos, es decir, separados por un guión, como Jesús García Pardo Prieto, Manuel Fuertes Campos González, Luisa Plazas Castilla Hernán. Bueno, pues estos apellidos separados por un guión deberíamos considerarlos como una sola palabra. No los vamos a partir, sino que los tenemos en cuenta como si fuese un solo apellido. Por lo tanto, a la hora de ordenarlo, quedará de este modo: Fuertes Campos González, García Pardo Prieto, Plazas Castilla Hernán Luisa. Y la última norma que tenemos aquí, la última recomendación, es que los nombres extranjeros se clasificarán teniendo en cuenta todas las partículas que puedan llevar. Por ejemplo, tenemos aquí un listado: Leonardo DiCaprio, Paola dos Santos, Vincent Van Gogh y John Dulagu. Bueno, pues así como en castellano omitiríamos esas partículas que van en medio, al ordenarlo hemos dicho que los apellidos de nombres extranjeros los mantendremos tal cual aparecen escritos. Bueno, pues esto es el primer vídeo de las recomendaciones a la hora de clasificar alfabéticamente nombres de personas. Nos vemos en el siguiente vídeo.